Sydney, Australia, una ciudad de sol y surf, convertida en el sangriento tablero de ajedrez de dos familias criminales. Durante más de una década, los Hamse y los Al-Ahmedin han librado una guerra sin cuartel, una vendetta alimentada por drogas, poder y una sed insaciable de venganza. ¿Quiénes son estos clanes y por qué su guerra ha desangrado una ciudad, dejando un rastro de miedo y cadáveres que parecen no tener fin? La persistencia y la brutalidad pública de esta guerra no solo hablan de la ferocidad de los clanes, sino también de un desafío constante a la autoridad y la seguridad ciudadana. Una audacia que sugiere que, durante mucho tiempo, se sintieron intocables. Las calles del oeste y suroeste de Sydney se han convertido en sinónimo de miedo. Aquí el nombre Hamse y el nombre Al-Ahmedin se susurran con temor. Son los arquitectos de un imperio criminal que ha manchado de sangre el asfalto. Estas zonas, con sus propias dinámicas socioeconómicas, han sido el caldo de cultivo donde estas redes han echado raíces, reclutando y operando con una facilidad alarmante, transformando la vida cotidiana de sus residentes en una constante vigilia. Desde 2020, la escalada ha sido brutal. Una guerra abierta donde las balas vuelan y la vida vale muy poco. 11, 13, las cifras de muertos bailan en los titulares. Cada uno un nuevo capítulo en esta saga de terror que ha dejado una profunda cicatriz psicológica en la comunidad. Porque esta no es solo una guerra por drogas o territorio, cuyo control es una motivación central evidente. Es una compleja red de lazos familiares, traiciones ancestrales y un código de honor retorcido que exige sangre por sangre. Esta lógica de la venganza, a menudo superando cualquier cálculo económico, ha tornado el conflicto en algo intratable, volátil y autoperpetuante, donde las afrentas personales se convierten en sentencias de muerte. La saga de los Hamse comienza tras las rejas. Bassam Hamsi, carismático y despiadado, condenado por asesinato en 1998, no se resignó al olvido. En la prisión de máxima seguridad, tejió los hilos de Brothers for Life, o B4L. Su capacidad para fundar y dirigir una vasta red criminal, desde el confinamiento más estricto, no solo expuso vulnerabilidades en el sistema penitenciario, sino que demostró una sofisticación y audacia que sentarían el precedente para la resiliencia del clan. Desde su celda, con un teléfono móvil que realizaba cientos de llamadas al día, más de 19,000 en 40 días en 2008, Bassam dirigía un ejército. Su familia, padre Khaled, hermano Ghassan Amun, primo Khaled Hamsi Jr., eran sus lugartenientes en las calles, inundando Sydney de metanfetaminas, cannabis y éxtasis, moviendo, según la policía, hasta $250,000 en drogas a la semana. B4L creció absorbiendo otras bandas, su ideología una mezcla de lealtad familiar y una radical interpretación del Islam. En la celda de Hamsi se encontraron imágenes de Osama Bin Laden y diseños de AK-47 con lemas como Asesinos Australia FFL y Guerreros Soldados. No tememos a la muerte y a veces la deseamos. Esta capa ideológica, aunque no siempre vinculada a un terrorismo internacional formal, pudo servir para la cohesión interna y una justificación casi fanática de la violencia, diferenciándolos de clanes motivados únicamente por el lucro y atrayendo la atención de las unidades antiterroristas. Pero el poder interno generó fracturas. La guerra entre las facciones de Bankstown, predominantemente libanesa, y Blacktown, principalmente afgana, de B4L en 2013, fue un baño de sangre, un presagio de la violencia que estaba por venir, con figuras como Mohammed Little Crazy Hamsi emergiendo como líderes despiadados, responsables de brutales ataques por insultos o disputas internas. Mientras los Hamse hacían ruido, otro clan, los Al-Ahmedini, construía su propio imperio en Marylands, más discretamente al principio, pero con igual ambición. Liderados por Rafat Al-Ahmedin, se convirtieron en una de las mayores organizaciones de narcotráfico de Sydney. La policía estimó que, en su apogeo, amasaban hasta $1 millón por semana, una cifra que da cuenta de una operación de narcotráfico altamente organizada,
con una logística sofisticada para la importación, distribución y blanqueo de dinero que difícilmente podría operar sin ciertas protecciones o fallas sistémicas en la vigilancia. Estos ingentes recursos les proporcionaban medios casi ilimitados para armas, sicarios y defensa legal. Sus tentáculos se extendían con acusaciones de suministrar armas para actos terroristas, como el asesinato del contable policial Curtis Cheng en 2015 por Talal Al-Ahmedin. Talal llegó a declarar que su barba era para ISIS. Se reportó que otro miembro, Bilal Al-Ahmedini, intentó viajar a Siria en 2015 para unirse a ISIS, y documentos judiciales de 2022 revelaron que miembros del grupo descargaban y veían videos promocionales de ISIS que alentaban actos terroristas. Las tensiones con los Hamse no eran nuevas. Ya en los años 90, un matrimonio entre Mejida Hamsi, hermana de Bassam, y un Al-Ahmedine, en contra de los deseos del patriarca Hamsi, Khaled, sembró las primeras semillas de discordia. Un desaire familiar que, décadas después, encontraría un eco sangriento. El hecho de que esta unión, a la que Bassam Hamsi se negó a asistir, todavía se mencione como un punto de fricción, subraya cómo las disputas personales, magnificadas por la cultura de clanes, donde el honor familiar es primordial, pueden enconarse durante generaciones y ser invocadas para justificar hostilidades, añadiendo una capa de irracionalidad a las disputas por poder y dinero. Octubre de 2020. El frágil equilibrio, si alguna vez existió, se rompe. Mejid Hamsi, hermano del encarcelado Bassam, es acribillado a tiros frente a su casa en Condell Park. Fue una ejecución a plena luz del día, un mensaje brutal. La guerra había comenzado. Se ha especulado que un masivo robo de cocaína, posiblemente vinculado a los comancheros, con quienes los Al-Ahmedin se aliaron para controlar el narcotráfico, pudo haber sido una de las chispas, aunque las motivaciones exactas son una compleja red de poder, dinero y viejos rencores. La respuesta no se hizo esperar. La violencia se desató con una ferocidad aterradora, en una espiral de asesinatos que demostraba un intento deliberado no solo de eliminar rivales, sino de aterrorizar e infligir el máximo dolor psicológico al clan enemigo. En enero de 2021, Mustafa Naman, un padre inocente de 29 años, fue asesinado en un aparcamiento de Hurstville. Un trágico error de identidad. Los sicarios, que usaron un Porsche Macan robado, buscaban a un miembro de un clan rival que había asistido al mismo evento de boxeo. Naman estaba en el lugar y momento equivocados. Su muerte, la de un inocente, conmocionó a la opinión pública y expuso la brutal indiferencia de los sicarios, aumentando la presión sobre los clanes. Junio de 2021. Bilal Hamse, primo de Bassam, es casado en el corazón financiero de Sydney. Mientras cenaba en un restaurante de lujo en Bridge Street, cerca de la Bolsa de Australia, las balas lo alcanzaron. Un Audi negro, luego encontrado en llamas, táctica recurrente y sofisticada para destruir pruebas, fue el vehículo de los asesinos. La audacia del ataque conmocionó a la ciudad. Bilal había sido advertido por la policía de que su vida corría peligro. Octubre de 2021. La muerte golpea 2 veces en Guildford. Tufik Hamsi, de 64 años, y su hijo Salim, de apenas 18, son ejecutados mientras estaban sentados en su camioneta roja frente a su casa alquilada. Eran parientes lejanos del clan principal, pero llevaban el apellido maldito. La brutalidad no distinguía. Enero de 2022. Ghassan Amaun, otro hermano de Bassam Hamsi, de 35 años, es el siguiente. A pesar de las advertencias policiales de que era un objetivo, Amon fue asesinado a tiros en su Bear MW en South Wentworthville, cuando se dirigía a una cita para depilación láser. Los sicarios lo esperaban. Un Mini Cooper robado, luego incendiado, fue su vía de escape. Cada asesinato era una declaración, cada cuerpo una muesca en el cinturón de los clanes. Las calles se convirtieron en un campo de batalla, los residentes en testigos aterrorizados de una guerra que parecía no tener fin. Es la vida cotidiana ahora, decía un vecino. El miedo era palpable. Ante la escalada de violencia, la policía de Nueva Gales del Sur no se quedó de brazos cruzados.
Se lanzaron operaciones masivas. Strike Force Hawk, Task Force Erebus y el temido Escuadrón Raptor intensificaron su presión. Operation Hawk 2022, por ejemplo, desplegó más de 600 oficiales, realizando cientos de registros, controles de fianzas y patrullas de alta visibilidad, resultando en 115 arrestos y la incautación de armas, drogas y más de $100,000 en efectivo en solo 2 días. Se implementaron nuevas y controvertidas leyes, como las órdenes de prohibición de suministro de drogas, DSPO, permitiendo registrar a exconvictos sin orden judicial. Estas medidas, basadas en el éxito percibido de las órdenes de prohibición de armas de fuego, fueron criticadas por algunos sectores como una forma de doble castigo y por su potencial de abuso y perfilamiento étnico, lo que podría socavar la confianza de la comunidad en la policía si se percibieran como injustas. Pero los desafíos eran enormes. Los clanes utilizaban comunicaciones encriptadas y el muro de silencio, un código de no cooperación con la policía, seguía siendo un obstáculo formidable. Como admitió un oficial, necesitamos la ayuda de la gente adecuada. Además, la internacionalización del conflicto se hizo evidente. Figuras clave como Masoud Zakaria, de la red Alamedin, huyeron al extranjero, siendo finalmente capturado en Turquía en 2023 tras una cacería internacional que involucró a la AFP. Rafat Alamedin, presunto líder del clan, también se cree que está en el Líbano desde 2021, con órdenes de arresto por conspiración para asesinar a Ibrahim Hamse y por el doble asesinato de Tufik y Salim Hamsi. Esto demostraba que la lucha contra estos clanes requería una robusta cooperación policial global. Llegamos a 2025. Bassam Hamsi, el fundador de B4L, sigue siendo una figura influyente desde la prisión de Goulburn, a pesar de una nueva condena por narcotráfico en febrero de 2025, coordinado mediante llamadas telefónicas codificadas desde la cárcel, y de vivir en condiciones de aislamiento extremo hasta 20 horas al día solo en una celda minúscula, con interacciones limitadas y estrictamente controladas. Su leyenda y posiblemente sus órdenes aún resuenan. Su capacidad para seguir delinquiendo desde el encierro más severo subraya la dificultad extrema de neutralizar a estos líderes. Rafat Alamedin, el presunto jefe del clan rival, es un fugitivo internacional buscado por conspiración para asesinar y doble asesinato. Se cree que opera desde el Líbano. Su ausencia física no significa el fin de su imperio. Su influencia, al igual que la de Hamsi, parece trascender su presencia física, manteniendo funcionales sus redes de apoyo. La guerra se ha expandido. En 2024, B4L estableció facciones en Melbourne y Adelaida, una posible estrategia de franquicia del crimen para buscar nuevos mercados o escapar de la presión en Sydney. La violencia no tardó en seguirles. Sam the Punisher Abdulrahim, ex motociclista de los Mongols y supuesto líder de B4L en Melbourne, fue brutalmente asesinado a tiros frente a su novia en su apartamento de Preston en enero de 2025. Esto ocurrió tras múltiples atentados previos, incluyendo uno donde recibió 17 disparos y otro donde fue tiroteado 8 veces en el pecho, y en medio de una creciente guerra por el control del tabaco ilícito en Victoria. Y en Sydney, un nuevo frente se abre. Los Alamedin, según informes de 2025, están ahora envueltos en una nueva y violenta disputa con una pandilla conocida como KVT. Esta nueva guerra, según la policía, está motivada por el control del lucrativo tráfico de drogas y, de manera ominosa, por acusaciones internas y señalamientos sobre quiénes podrían estar colaborando con las autoridades. Esta paranoia introduce un elemento aún más impredecible y peligroso, donde la sospecha puede ser tan letal como una bala. Las calles vuelven a teñirse de rojo. Las redadas y arrestos continúan. La operación Strike Force Cleveland, en mayo de 2025, desmanteló redes de suministro de metanfetaminas y GBL entre estados, con múltiples arrestos y cargos. De manera similar, la operación Strike Force Hawk, en agosto de 2024, condujo a la detención de miembros de un sindicato que importaba metanfetamina líquida desde Canadá
y millones de cigarrillos desde los Emiratos Árabes Unidos. Pero la hidra criminal parece tener muchas cabezas, y la capacidad de estas redes para regenerarse sigue siendo un desafío formidable. La pregunta sigue en el aire, flotando sobre las calles ensangrentadas. ¿Cuándo terminará? ¿O es este el sombrío futuro de Sydney, condenada a vivir bajo la sombra de los clanes?